Si te dijera que hay una empresa que combina inteligencia artificial con defensa militar y que está creciendo más rápido que el SP500, ¿qué me dirías? Hoy vamos a hablar de Palantir, una empresa que muchos conocieron por su lazo con el gobierno de los Estados Unidos, pero ahora está entrando con fuerza en el mundo comercial gracias a su software de inteligencia artificial. ¿Será esta la nueva estrella del sector tecnológico o es una burbuja esperando explotar? Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video te voy a mostrar los puntos claves que debes saber antes de invertir en Palantir, como su valuación, su nueva alianza con la consultora Bain, lo que están diciendo los analistas y los datos de su más reciente reporte de ganancias. Así que ponte cómodo que esto va a estar muy bueno. El primer punto, ¿por qué Palantir es tan controversial? Uno de los grandes debates sobre Palantir siempre ha sido su valuación. Hoy en día la compañía cotiza con un PER de más de 600 veces. Sí, 600 veces, cuando el promedio de la bolsa está entre unas 15 y 20 veces. ¿Eso qué significa? Básicamente que los inversores están pagando hoy un precio altísimo esperando que Palantir se convierta en un monstruo de software en el futuro. Pero eso también nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tendría que pasar para que estas valuaciones tengan sentido? ¿Qué necesita Palantir para justificar su precio? Para justificar esta valoración, Palantir tendría que generar ganancias por acción cercana a los 2,30 a 2,80 dólares. Eso implicaría beneficios anuales de alrededor de 6.800 millones de dólares. El detalle es que hoy en día la empresa apenas genera unos 460 millones. Es decir, tendría que multiplicar por más de 10 sus beneficios. ¿Es eso imposible? Claro que no, pero sí implica un reto enorme: ampliar su base de clientes y hacer que más empresas utilicen sus plataformas. Ahora pasemos al tercer punto, la alianza con Bain & Company. Aquí entra un punto muy interesante y estratégico. Palantir salió recientemente con Bain & Company, una de las firmas de consultoría más influyentes del mundo, que trabaja con más del 64% de las empresas del Fortune 500. Y tú me dirás, Alex, ¿por qué esto importa? Palantir tiene una tecnología potente, pero no todas las empresas entienden cómo usarla ni cómo aplicarla a sus necesidades. Con Bain, Palantir puede crear casos de usos reales, más aplicables y más tangibles. Y si todo esto funciona, es muy probable que otras consultoras también quieran subirse al barco, dándole aún más alcance. Antes de pasar con el siguiente punto, te invito a que formes parte de esta comunidad, suscribiéndote y regalándonos un gran like. El siguiente punto, el producto estrella, el AIP. Uno de los productos más prometedores de Palantir es el AIP, su plataforma de inteligencia artificial. Esta herramienta permite a empresas usar modelos avanzados de lenguaje, como los que usan las compañías de IA generativa, sin tener que construirlo desde cero, lo que es una excelente ventaja. Y lo mejor es que se adapta a entornos seguros, algo clave para industrias reguladas como lo son la banca, la salud o el gobierno. Ahora veamos cómo los analistas ven las acciones de Palantir. Muchos analistas empiezan a comparar a Palantir con gigantes como Oracle o Salesforce. Y no es solo por su tecnología, sino por su visión a largo plazo de convertirse en empresas que no solo venden software, sino que transforman la forma en la que operan otras compañías. Eso sí, el mercado siempre con Palantir está dividido. Algunos creen que está muy sobrevalorada y otros piensan que apenas está comenzando su camino. Un punto clave antes de invertir en Palantir es saber cómo está financieramente. Palantir tiene más activos que pasivos y su activo corriente cubre cómodamente sus obligaciones de corto y largo plazo, lo que son excelentes noticias. Además, mantiene más de 5.400 millones de dólares en efectivo y equivalentes. Es decir, tiene gasolina en el tanque para seguir creciendo, invirtiendo y expandiéndose. Ahora pasemos con su último reporte de resultados. Palantir superó las expectativas del mercado, reportando ingresos de 884 millones
un 39% más que el año anterior y reportando ganancias por acción de 13 centavos por acción. Además, aumentaron sus proyecciones de ingresos para todo el 2025, esperando ingresos de 3.890 a 3.900 millones para este 2025. Su CEO Alex Carr mencionó que el crecimiento en el sector gubernamental sigue fuerte y que la demanda por herramientas de IA está en un torbellino de adopción voraz. Una frase poderosa, pero también una realidad del mercado actual. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con el análisis gráfico de las acciones de Palantir. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 82%. En el gráfico, Palantir se encuentra en la parte alta de un canal alcista. Lo más probable es que se tome un descanso hasta la parte media del canal, muy cerca de la media de 50 periodos, en los $116. Si fuera a entrar en una posición en Palantir, esperaría que se tome un buen descanso y que regrese a la parte baja del canal, cerca de los $97. Pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. El MACD se encuentra plano y el RSI saliendo del terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Palantir tiene un fair value de unos $100 por acción. En otras métricas, Palantir tiene un price sell de 112, mayor a su media de 5 años, y un forward pair de 257, bastante elevado. Actualmente los analistas le dan a Palantir una calificación de mantener, con un precio objetivo de 104,27. Ahora pasemos con la pregunta clave. ¿Vale la pena invertir en Palantir? Si estás buscando una empresa con potencial de crecimiento a largo plazo, entiendes los riesgos que implica una evaluación tan alta, Palantir podría ser una jugada interesante. Pero recuerda, esta no es una acción para impacientes. Como sé que estás interesado en conocer otras posibles compras, te dejo el último video que le hicimos a las acciones de Nu en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.